decidí tomar un break de las series y simplemente hoy o un par de domingos hablar de asuntos básicos del Evangelio, un refrescarnos, por decir así, en algunos temas. Busquemos 2 de Corintios 5 y tal vez este domingo y el próximo vamos a meditar cosas que todos estudiaron en su curso de membresía, pero a veces olvidamos, y si no hemos olvidado, siempre es enriquecedor volver a repasar. Vamos a leer y tenga su Biblia porque vamos a buscar un par de pasajes más, ¿ok? 2 de Corintios 5, empezando en el versículo 17, dice así. 2 de Corintios 5. Tienen sus cuadernos porque este mensaje sí es bonito para apuntar en sus cuadernos de sermones, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Realmente el término es nueva creación. Hemos sido creados nuevamente. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ese es el término clave para hoy, hermanos, la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién hizo Dios pecado? A Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, la raza humana tiene un profundo problema común. No importa el país, no importa color de piel, no importa cultura. Quiere decir que no existe. Vea qué tontos son los razonamientos que los ateos nos quieren poner, además de otras formas de refutar sus cuentos. Big Bang. Sucedió una explosión. Y de ahí salimos nosotros. ¿Ve qué maravilla? Mi mamá siempre me decía, primero toda la teoría de la evolución es tonta, número uno. Y se necesita más fe, creer que de una explosión galáctica salimos todos nosotros. Eso sí requiere más fe que creer la Biblia. Está el budismo, el hinduismo, nueva era, misticismo. Dice, no hay ningún Dios personal, no hay ningún creador. Todo el universo realmente es espíritu. Y lo que usted ve y todas estas cosas concretas es ilusión, no existe. No tiene subsistencia eterna, todo es ilusión. Así que póngase con las piernas. Yo nunca pude ser budista, nunca pudiera haber sido porque soy demasiado tieso, no puedo ni. A mí me ponen en el suelo con las patas cruzadas y no me levanto nunca, ahí me quedé. Entonces, por lo menos Dios me libró del budismo, de tentación de ser budista. ¿Qué es lo que hace el budista? ¿Cuándo es su momento más espiritual? Cuando está contemplando su propio ombligo
en el espacio, blanca, emblanquecida la mente, no pensando en nada. Ahí es su iluminación. Oiga, se pone peor y peor cada vez que los hombres intentan evadir, explicar el día de juicio, más tonto se pone, hermano. Dentro de la historia cristiana están los Friedrich Schleiermacher, por ejemplo, que dice, realmente Dios existe en la raza humana. Esto es muy común hoy en día. La chispa divina está en todos nosotros. Y lo que nos une es la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Y esto está muy común en las iglesias. Pensar que la presencia de Dios somos los humanos. Y cuando no nos queremos poner tan filosóficos, simplemente inventamos pretextos necios. Es que yo no soy malo. Yo no he matado, no he robado, entonces no me preocupa ese día de juicio. Otros a mí me han dicho, mire, hay tiempo, yo sé, pero ahorita yo quiero disfrutar la vida y antes de morir me pongo a cuenta, siempre está el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no se arrepintió en el último momento, los últimos instantes de su vida, y Jesucristo mismo dijo, este mismo día estarás en el paraíso conmigo. Le tengo malas noticias. El ejemplo del ladrón en la cruz no es ningún ejemplo para usted. El ladrón en la cruz, hasta donde sepamos, nunca sabía nada de Cristo. Es más, empezó injuriando a Cristo con su compañero, el otro ladrón. Él no conocía a Cristo, no había escuchado nada de Cristo, pero observando las cosas, cómo se desarrollaron, se convierte. Confrontado primera vez con Cristo, se convierte. Si el ladrón en la cruz es un ejemplo, es convertirse ante Jesucristo la primera vez que escuche. No es un ejemplo de que usted espere y en el último, usted cree, pero míreme los ojos. ¿Usted cree que puede despreciar a Dios que te creó, te dio dones para servirle a Él, te dio inteligencia, salud? Usted puede despreciar a Dios toda su vida y los últimos 5 momentos Dios te tiene que recibir. Hay términos que no voy a usar para esas actitudes. Nosotros suprimimos por lo menos tres evidencias contundentes de Dios y el día de juicio. La primera evidencia es la creación. Pablo lo dice en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce por lo creado. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas creadas. Se ve su eterno poder y deidad. Dios nos ha revelado su poder y su deidad, su divinidad, su carácter como Dios, por ese mundo que nosotros estamos sentados en el mundo de Dios. Pisamos la tierra de Dios. Usted está respirando aire de Dios, viendo con luz de Dios, con ojos de Dios. Usted mismo es evidencia de la existencia de Dios. Y toda su vida depende de todo lo que ha creado Dios. Segunda evidencia de que viene un día de juicio es la existencia de sufrimiento y muerte en el mundo. Dios había dicho, el día que me desobedezcan, ciertamente morirás.
Y de ese día para acá, el sufrimiento en el mundo, sufrimiento, el que sea, físico, emocional, viene como semilla, como la semilla que crece hasta llegar a muerte, como consecuencia de la desobediencia. Y el sufrimiento en este mundo y la muerte de nuestros seres queridos y la muerte de todos nosotros es la evidencia que seremos juzgados finalmente, porque Dios lo dijo. En tercer lugar, la conciencia en nuestro corazón es otra evidencia. Pablo dice en Romanos 2 que aún los que nunca han sabido del cristianismo saben en su corazón cuando hacen, en términos generales, cuando hacen lo correcto y hacen lo malo. La conciencia, ¿quién puso la conciencia? Los necios, los científicos evolucionistas, los filósofos intentan definir la conciencia. El perro no, anoche me botó de nuevo el basurero. Mi perro no tiene conciencia. Estoy intentando crearle una conciencia. Los animales pueden aprender lo que agrada y lo que no agrada, pero conciencia no la tienen. Solamente los seres humanos tenemos conciencia de saber que estamos violando la voluntad de Dios. Y junto con la conciencia viene el temor. Tememos. Ahora busquen en su Biblia Romanos capítulo 3, porque Dios nos ha dado una radiografía, una placa. Romanos 3. ¿Lo tienen? Esa es la radiografía de Dios, de nuestra condición. Dice Pablo en Romanos 3, empezando en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es el problema con este pasaje, hermanos? Y lo he experimentado en persona. Me sucedió una vez en un estudio bíblico con personas no de iglesia, personas no cristianas. Leímos esto y les pregunté, ¿qué le parece? ¿Usted, esto describe a usted? No, a mí no, a otros. Entonces, veamos una vez más, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cuántos justos hay? Ni aun uno. ¿Cuántos entienden? No hay ni uno. ¿Cuántos buscan a Dios por sí mismas? Nadie. ¿Cuántos se hicieron inútiles? Todos. ¿Sabe qué es el problema de este pasaje, hermanos? Aquí Dios no le está preguntando, venga acá, hijo, ¿cómo estamos usted y yo? Eso no lo está preguntando Dios.
Dios no le está diciendo cómo te sentís espiritualmente. Mire, si yo tuviera un colón por las personas en desobediencia que me han dicho, yo me siento bien con Dios, estaría millonario. El problema con esto es que Dios no nos está preguntando. Esto es cuando usted llega al médico que le sacaron radiografía la semana pasada o el mes pasado o el año pasado. Y usted llega y dice, tenemos un problema. Ay, ahora que encontraron en la placa. Y dice, aquí hay una mancha que está fea. Y es más, no hay esperanza. Esto lo que demuestra, usted vaya, haga su testamento y arregle su casa. No, pero doctor, seguro se confundieron las placas. Vaya, busque en el expediente a ver si eso no es de otro. Sí, es suyo. Es suyo. Es más, todos salieron igual. Esta es la radiografía de Dios, mi hermano. No es la opinión nuestra. Y Dios en su sabiduría y en su amor, que vamos a ver ahorita, necesita que usted y yo entendamos este punto. Y no solo lo entendamos, lo aceptemos. Romanos 6:23 dice, la primera parte, la paga del pecado es muerte. Paga del pecado es muerte. El único que podía resolver mi problema y su problema, ¿quién es? Dios, no nosotros. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Cómo se va a reconciliar la misericordia de Dios con su absoluta justicia y su santidad? ¿Cómo se va a reconciliar la misericordia de Dios con la absoluta santidad y justicia de Dios? Muchos dicen que Dios nos perdone, eso es todo, como un padre perdona a su hijo mal portado. No, mi hermano, no es la misma cosa que un pecador perdone a otro pecador. No estamos hablando de casos parecidos de un papá que perdone a su hijo. Eso sí lo podemos hacer porque nosotros también fallamos. Pero Dios sería un mal juez que simplemente se hiciera de la vista gorda. Pongamos un ejemplo. Hay un hombre en Costa Rica que mató 30 personas, violó no sé cuántas mujeres, es pedófilo y anda suelto y lo agarran. Entonces lo llevan donde el juez. Y el juez lo recibe y dice, ¿qué es lo que has hecho? Todo esto. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Bueno, hoy me siento un poco misericordioso. Andate. ¿Usted estaría de acuerdo que lo suelte? ¿Usted diría que es buen juez? Jamás. Es un mal juez. ¿Ve por qué Dios no puede simplemente decir, bueno, tranquilo, pasa? No puede, dejaría de ser Dios. Entonces, volviendo a nuestro texto de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre trató a Cristo como si fuera el pecador que reúne todos nuestros pecados, todos juntos, moliéndolo, juzgándolo, crucificando al que no conoció pecado. Necesitamos hablar del horror de la cruz, mi hermano. Hoy celebramos la Santa Cena. Y lamentablemente hay iglesias que se ponen muy frívolas, Coca-Cola y no sé, galletas, como si esto no fuera, que no tuviera un aspecto horroroso. Porque aquí hay horror.
En primer lugar, el horror de la cruz es lo que nosotros merecemos. Merecemos juicio físico, espiritual y eterno. Eso es lo que merecemos. Juicio físico, espiritual, abandonado de Dios y eterno. En la cruz Jesucristo es castigado físicamente. Él muere abandonado de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horror de la cruz. El horror de la cruz, hermanos, es porque Jesucristo no merecía la cruz. Solo ha habido un ser humano en toda la historia del mundo, uno en toda la historia del mundo que no merecía la cruz, y fue Jesús. Al único de la historia humana es al que crucificaron por nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Dice Pablo, Romanos 5, que somos enemigos, ofensores, egoístas, orgullosos, ya lo leímos, no buscamos de Dios, no hay ninguno bueno, ni ninguno justo. Además, nadie le estaba suplicando a Dios que lo salvara, empezando con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué pasa cuando pecan? Caen de rodillas y suplican a Dios que por favor los perdone. No, se van de la presencia de Dios. ¿Dónde los encuentra Dios? En el matorral, escondidos. Adán, ¿dónde estás? Aquí. Salga, por favor, ¿qué pasó? Y cuando los confronta Dios, ¿acaso ahí piden perdón? No, Señor, excusas. Primero huimos y segundo excusas. ¿Fue la mujer? No, fue la serpiente. Fueron todos menos yo. ¿Y no es así que nacemos, hermano? Madres. ¿Cuál madre aquí presente con su chiquito? Cuando ya estaba aprendiendo a poder hablar. ¿Cuál madre se sentó con su hijo? Dijo, hijo, cuando usted necesita salirse del tiro, diga, yo no fui. ¿Verdad que no tuvo que enseñárselo? Porque es que nacemos. Porque es que nacemos sabiendo decir, apenas sabemos hablar, yo no fui. Porque eso está regado en el corazón, mi hermano. El horror de la cruz es que todo está al revés. Todo está al revés. No solo un hijo, no solo un ser humano inocente fue colocado en esa cruz, sino el Hijo de Dios. Pero en esa cruz hubo gloria. ¿Y cuál es la gloria de la cruz, hermanos? Sino que fue efectiva. Por nosotros, vea el versículo 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí hay un concepto clave. Apunte en sus cuadernos si usted está tomando notas. El concepto clave es sustituto. Y Dios enseñó este principio desde los primeros capítulos, cuando Dios mata un animal para vestir a Adán y Eva. Hubo un sustituto, y en la ley de Moisés encontramos este principio en toda la Biblia, que Jesucristo viene a cumplir de forma final. Y hay dos términos o tres términos que necesitamos manejar, que son términos bíblicos poco usados, son términos teológicos, pero necesita usted comprender que es
expiación, propiciación e imputación. Vamos rápidamente. Expiación. ¿Cuál fue el propósito del cordero en el Antiguo Testamento o el becerro? Cuando llevaba ese animal, el israelita creyente, deseando ser perdonado de Dios, ponía la mano encima, simbólicamente haciendo ¿qué? Trasladando su culpa. Ahora el animal va a ser sustituto mío. No voy a padecer yo lo que merezco. Ahora va a ser el cordero. Lo cortan, lo degollan, lo descuartizan, lo incineran. El holocausto, Levítico capítulo 1. Y dice Dios que Dios verá, Dios olerá y perdonará. Expiación significa cubrir. La sangre pringada del animal sustituto cubre tu culpa. Para que el Dios 3 veces santo y fuego consumidor no mire que usted está sucio, contaminado, ofensivo. Expiación. Pero no es lo único que sucede, porque no es suficiente, sino la actitud de Dios para con el pecador necesita cambiar. Y eso llamamos, la Biblia llama, propiciación. Dios tiene que convertirse de Dios airado contra el pecador en Dios benigno y misericordioso. Ve porque esto no es tan fácil que Dios simplemente nos perdone. Eso no es así. Y el sacrificio no solo cubre nuestra culpa, sino propicia a Dios, hace benigno a Dios. La actitud de Dios hacia nosotros se convierte. Y Jesucristo, esto no lo pudieron cumplir los animales, y es por eso que Cristo es mucho mejor que todos los animales anteriores. Porque Jesucristo, que no conoció pecado, pone una vida completamente justa, pero un ser humano en sustituto nuestro. Resucita en victoria, poderoso para vivir para siempre. Ahora, imputación. Jesucristo imputa su justicia a nuestra cuenta. Expiación, propiciación, imputación de la justicia. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia no es nuestra, la justicia de Cristo, el que no conoció pecado. Por eso Cristo tenía que hacerse hombre, encarnarse en persona y cumplir lo que usted y yo no hemos cumplido. Esa justicia de Cristo Dios necesita imputar a nuestra cuenta para que podamos salvarnos. Ve que esto no es fácil, hermano. Esto no fue fácil. Eso se llama la gracia costosa de Jesucristo. Y quitémonos de la mente todas esas ideas falsas que muchas personas tienen de que Dios, sí, como el abuelito condescendiente, de que deje pasar a cualquiera. No es así. ¿Cuál es la respuesta correcta? No lo busque, se lo voy a citar. En Marcos capítulo 1 dice que después que Juan fue encarcelado, vino Jesús de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Se acuerda? ¿Qué es el llamado? Arrepentíos y creed el evangelio. Vamos en orden reversa. El evangelio significa buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo se ha acercado el reino de Dios? Si el rey se ha acercado. Jesucristo vino. ¿Y por qué es buenas noticias esto? Porque Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que vamos a estudiar en el curso de escatología, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios prometía un Mesías
para venir a salvar a su pueblo. No mandó Jesús la primera vez para condenar al mundo. ¿Por qué? Usted sabe que muchas personas paran con Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se olvidan 17 y 18, dice, no mandó su Hijo a condenar al mundo, porque ya está bajo condenación. Desde que pecamos en el Edén, el mundo está bajo condenación. Cristo no tiene que venir para condenar al mundo. Ya estamos bajo condenación. Y termina ese capítulo diciendo, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, mas el que no cree ya está bajo condenación. Porque esa es la realidad. Y cuando Jesús viene anunciando buenas nuevas, es porque el Mesías ha llegado. El Salvador ha llegado a salvarnos. Los que no recibieron a Cristo o no lo reciben hoy, siguen intentando crear evangelios. ¿Usted sabe cuáles son los falsos evangelios hoy? ¿Cuáles son los falsos evangelios? Hay muchos que dicen que tienen buenas noticias. ¿Cuáles son? Yo casi no conozco político que no prometa un montón de cosas que todo el mundo sabe que no puede cumplir. ¿No sería mejor que los políticos tuvieran un poquito de humildad y dijeran, compañeros ciudadanos, yo no soy ni Dios, ni Mesías, ni mucho menos, prometo servirles en lo que yo pueda? ¿No sería mejor que los políticos fueran un poquito más honestos y realistas? Claro. Pero ellos no son los únicos que tratan de pregonar evangelio, los gurús. Los gurús. ¿Cuál es el evangelio de los gurús? Mire dentro de sí, todo el potencial está dentro de usted. Bueno, ya hemos hablado de eso, lo que usted encuentra cuando usted mira sinceramente dentro de usted, no es bonito. Apóstoles y profetas abundan con sus propios mensajes. Los filósofos fingiendo comprender la realidad, la metafísica del universo. Los psicólogos que nos han lavado el coco de que sin la palabra de Dios, sin la iluminación del Espíritu Santo, pueden comprender el problema del hombre y resolvérselo. Jesucristo es el que trajo buenas nuevas. Y por eso dice, creed. La fe desde el principio ha sido el eslabón, el instrumento. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El Catecismo de Heidelberg en la pregunta 21 afirma que la fe es no solamente conocimiento de lo que Dios ha revelado, sino una firme convicción de que lo que hizo Jesucristo lo hizo por mí. La fe es conocimiento con convicción. Conocimiento sin confianza, que muchas personas conocen la Biblia de derecha a izquierda y no lo creen. Conocimiento sin convicción no sirve. Y confianza sin conocimiento tampoco. ¿En qué se está confiando? Ignorancia. Una confianza ignorante tampoco es fe. Las dos cosas. Por eso en nuestra iglesia enseñamos la Biblia. A los niños, a los adultos, enseñamos la Biblia. La fe depende del conocimiento y convicción y confianza. Y lo primero que dijo Jesucristo era arrepentíos. No hay fe verdadera sin arrepentimiento. El arrepentimiento es la otra cara de la fe. Y el arrepentimiento lo define el Catecismo en preguntas 88, que se lo quiero leer, donde dice, escuche la definición, de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión. De dos partes, la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. ¿En qué consiste la muerte del viejo? Esta es la definición bíblica del verdadero arrepentimiento.
en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. El arrepentimiento aborrece el pecado que hay en nosotros y busca evitarlo. ¿Cuáles son los problemas hoy, hermanos, con nuestro mundo? Vivimos en un país donde hay mucha religiosidad sin arrepentimiento. Posiblemente muchos que desfilaron a Cartago esta semana pasada, más bien lo hacía por motivos totalmente contrarios, ofreciendo a Dios lo que Dios no ha pedido, creyendo que pueden llevar algo a Dios. Una religiosidad sin arrepentimiento. Iglesias que no predican el arrepentimiento, un problema. Hay ideas falsas de lo que es la religión cristiana. Líderes que no vigilan el arrepentimiento. Flojera en el liderazgo del pueblo de Dios. Personas que fingen estar arrepentidas, pero ante la prueba, como dice la Biblia, sale a la luz de lo que hay en el corazón. Y resulta que nunca se arrepintieron y resisten corrección, resisten exhortación. En conclusión, nuestro problema verdadero es irresoluble aparte de la intervención de Dios. Nosotros entreguemos hoy, hermanos, entreguemos toda excusa, pretextos al basurero. Y habiéndonos despojado de los pretextos y las excusas, desnudo ante Dios, sucio, culpable, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mirar a Jesucristo. A Jesús el justo, dado en sustituto por los pecadores. ¿Y cómo miramos a Cristo? David había dicho, un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. A través de un verdadero arrepentimiento y la verdadera fe, miremos a Jesucristo y recibimos una gran promesa que si Dios nos da vida, el próximo domingo vamos a examinar en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gran promesa para todo pecador que mire a Jesucristo con un corazón arrepentido, tiene la promesa de tener paz con Dios, ser reconciliados con nuestro Creador. Amén. Oremos. Padre, gracias por las buenas nuevas, el Evangelio en Cristo. El que no conoció pecado, pero por nosotros fue entregado para que nosotros recibiéramos su justicia y tu perdón. Gracias, Padre, que una vez más podemos repasar los elementos del Evangelio. Y ahora que participamos de
de la cena, Dios, confirma y sella en nuestro corazón esta fe. Haz crecer, haz afirmarse más, Padre, nuestra fe. Lo pedimos solamente en el único nombre de Jesucristo. Amén.